a Puerta Abierta. Como cada semana, es un placer acompañarlos. Hoy conoceremos cómo está estructurada la Asamblea Legislativa Plurinacional a través de los reglamentos de las cámaras de diputados y senadores. Acompañaremos al vicepresidente del Estado Plurinacional, Álvaro García Linera, que estuvo en el Departamento de La Paz para hacer entrega de importantes obras. Y para finalizar, conversaremos con Pablo Gentili, el ex secretario ejecutivo de la Claxo, y nos contará acerca de las 500 razones de por qué se le entregó el reconocimiento a nuestro primer mandatario, Evo Morales. Bienvenidos. El Estado boliviano se estructura sobre las bases de 4 órganos, entre ellos el legislativo. Hoy conoceremos un poco más sobre cómo desarrolla su trabajo la Asamblea Legislativa Plurinacional y cuál es su rol en la vida política del país. Órgano Legislativo Plurinacional. El órgano legislativo plurinacional, conformado antes por el Congreso de la República, pasa a ser, el 2009, la Asamblea Legislativa Plurinacional. En ella se encuentra la representación legítima de los distintos sectores y organizaciones sociales, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, entre otros que conforman el Estado, participando de manera igualitaria entre mujeres y hombres. La Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por 2 cámaras. La Cámara de Senadores, integrada por 36 representantes, y la Cámara de Diputados, por 130 miembros. La Constitución Política otorga a cada Cámara la facultad de aprobar y sancionar las leyes que rigen al Estado, así como también su conformación, atribuciones y procedimientos. Cada Cámara Legislativa se rige en sus propios reglamentos, establecidos en el artículo 162 de la Constitución Política. ¿Qué es un reglamento? Es el conjunto de reglas y conceptos establecidos por un agente competente a fin de establecer parámetros de dependencia para realizar una tarea específica. La Asamblea Legislativa Plurinacional, según el reglamento, tiene distintas atribuciones, entre las que destacamos: dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas. Elegir a 6 de 7 miembros del órgano electoral plurinacional. Preseleccionar a las o los candidatos a los tribunales Constitucional, Supremo de Justicia, Agroambiental y Consejo de la Magistratura. Aprobar leyes en materia de presupuesto, endeudamiento, control y fiscalización de recursos para la concreción de obras. Aprobar el presupuesto general del Estado. Aprobar los contratos referidos a recursos naturales y áreas estratégicas de interés público. Ratificar tratados internacionales. Controlar y fiscalizar los órganos del Estado. Interpelar a iniciativa de los asambleístas a ministras o ministros de Estado. Proponer ternas para la designación de la o el Contralor General del Estado, presidente del Banco Central de Bolivia, entre otras autoridades, ante el presidente del Estado. Es también importante entender cómo están dispuestos los niveles de organización en la Cámara de Diputados y Senadores. Pleno Camaral constituye el nivel superior de decisión y deliberación, conformado por el total de las o los diputados y las o los senadores en las cámaras respectivas. Directiva. Cada cámara elegirá por el período legislativo de 1 año a su directiva. Senado. La directiva está conformada por 6 miembros, 1 o un presidente, 2 vicepresidentes, 3 secretarios. Diputados. Conformada por 7 miembros, 1 o un presidente, 2 vicepresidentes, 4 secretarios.
Las comisiones y comités de las cámaras legislativas están compuestas de manera igualitaria y con equidad de género entre mayoría y minoría. El Senado cuenta con 10 comisiones y 20 comités. La Cámara de Diputados tiene 12 comisiones y 37 comités. Las comisiones se subdividen en comités. Se conforman por asambleístas designados para cumplir tareas específicas sobre temáticas de trabajo. Por ejemplo, en el Senado, Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, conformada por los comités de Justicia Plural y Consejo de la Magistratura, de Ministerio Público y Defensa Legal del Estado. En Diputados, Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, conformada por los comités de Desarrollo Constitucional y Legislación, de Democracia y Sistema Electoral, de Control Constitucional y Armonización Legislativa. Además, se promueven y fiscalizan políticas del área de su competencia, informar a la Asamblea sobre los proyectos de ley, entre otros. Brigadas departamentales. Es la organización de asambleístas electos por un mismo departamento, que cuentan con una directiva conformada por las diferentes fuerzas políticas de minoría y mayoría. Bancadas políticas. Los asambleístas que ingresaron a las cámaras de diputados o senadores dentro de una misma fórmula electoral se organizarán en una bancada política. Estas podrán constituir entre sí y con otros asambleístas bloques políticos para conformar la directiva camaral, comisiones y comités. Finalmente, tenemos al sistema de apoyo técnico legislativo y el sistema administrativo, conformado por el personal que realiza el asesoramiento técnico especializado en temas que corresponden al desenvolvimiento de sus tareas legislativas, y el responsable del sistema administrativo denominado oficial mayor, que se constituye en la máxima autoridad ejecutiva de la Cámara respectiva. Es el responsable del régimen de administración y servicios. Cuando regresemos, vamos a acompañar a nuestro vicepresidente Álvaro García Linera a la entrega de agua potable en el municipio de Mecapaca, en La Paz. Mecapaca, La Paz, con más de 18,000 habitantes, se encuentra a 28 kilómetros de la ciudad capital, aproximadamente a 1 hora y media de viaje. Todo lo que consumimos en La Paz, todas las verduras y frutas que consumimos en La Paz está aquí. Lechuga, repollo, coliflor, brócoli, papa, rabanitos, más lechuga, apio. Despensa de La Paz es río abajo y por eso agua, servicios básicos, buen transporte, buen comercio y camino también. Ahora ya por lo menos, hermanos, vamos a respirar tranquilo, vamos a tomar agua sana. Naira kun ham halsumitar salas kiritan, tachitus waitat, hayukal tasiritan, hicheulut aksaraha, sumo umitumtas hanyan hilatana kuyakanaka, mayasatha, hasta tirat kama, kaukin kiriteja, vicepresidente, untiu tirat mark, taktani waitao, hermano presidente, conoces el pueblo tirata. En buena hora. Desde que he nacido, ahorita tengo 42 años, hemos esperado este tema del agua. Y hermanos, como médico,
Puedo decir, hermanos, esto es la principal necesidad para nuestros compañeros que viven en las diferentes comunidades. ¡Ay, hermanos! Ahora estamos entregando agua potable fase 1. Estamos jalando agua de la represa de Jampaturi, de este Jampaturi. Y hemos hecho un super tubo de 8 kilómetros del tubo para llegar de Mayasa hasta Huachilla, y de ahí estamos distribuyendo a 8 comunidades, 1000 familias. Total 7 millones de bolivianos para garantizar agua potable en esta primera fase. Vamos a seguir esperando, vamos a seguir juntamente nosotros con nuestras autoridades, alegrándonos, entregando estos grandes proyectos directamente del Estado Plurinacional de Bolivia, queridos hermanos. Agua, agua y agua. Echarles a todos un poco. Y cuando retornemos de la pausa tendremos el gusto de conversar con Pablo Gentili. Él es doctor en educación y el actual secretario ejecutivo de la Claxo. Hoy con nosotros en La Puerta Abierta el profesor Pablo Gentili. Muchísimas gracias por estar con nosotros en La Puerta Abierta. Bienvenido a Bolivia y bueno, este espacio importante para poder conversar un poco acerca de lo que significa la Claxo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es realmente un honor estar aquí porque estamos festejando los 50 años de Claxo y hacerlo en Bolivia es una emoción muy grande porque este es un país que tiene muchísimo que ver no solo con la historia de Claxo, sino que es un país en el cual se realizan muchas de las aspiraciones que tenemos los que trabajamos en Claxo, cuando soñamos, imaginamos o luchamos por construir una sociedad más justa. Por lo tanto, aquí es donde se ponen en práctica muchas de las propuestas, de las ideas que se discuten en nuestras universidades, y por eso, cuando uno está aquí, aprende mucho más de lo que puede enseñar. Profesor, la Claxo nació hace 50 años como un club, una agrupación pequeña de 70 instituciones, actualmente son más de 500, de los 5 continentes. ¿A qué le atribuimos entonces este crecimiento tan progresivo y continuo de la Claxo? Nacimos como un club de amigos, aunque eran instituciones, y de amigos importantes, porque las 70 instituciones que crean Claxo en Colombia hace 50 años, de ellas participaban o de ellas eran referencia algunos de los intelectuales más importantes de la historia del siglo XX en América Latina. Este fue el origen de Claxo, un origen que rápidamente fue interrumpido por la coyuntura latinoamericana, porque esta gran idea de integración académica regional se enfrentó con una coyuntura política muy adversa, muy compleja. Imagínate que Claxo abre su sede en Buenos Aires. Al poco tiempo se produce uno de los tantos golpes de Estado que hubo en la Argentina desde los años 60. Por lo tanto, Claxo tuvo una función muy importante en las dictaduras latinoamericanas para proteger a los intelectuales de la amenaza de las dictaduras. Pero bueno, esto fue evolucionando y actualmente hemos crecido mucho. Ya somos más de 600 instituciones en 47 países, están en los 5 continentes, y creo que este crecimiento refleja básicamente 2 cosas. Primero, la gran capacidad que tenemos en América Latina de construir redes, de construir formas de articulación y de relación, que cuando se pone y cuando tenemos oportunidad de ponerlas en práctica funcionan muy bien. Salvando las distancias, fíjate el impresionante avance que hubo en América Latina en los procesos de integración regional, cuando América Latina estaba gobernada por Chávez en Venezuela, por Lula en Brasil, por Evo aquí en Bolivia, por Lugo en Paraguay, Néstor Kirchner en la Argentina, Correa en Ecuador, en fin. Cuando América Latina pudo poner en práctica uno de esos ideales de integración, América Latina se integró como poquísimas regiones en el mundo lo hicieron en muy poco tiempo, en una década. Y segundo lugar, una propuesta que Claxo tiene, que es la de hacer de la academia un lugar para pensar políticas, no disociar la academia de la política. Nosotros creemos que siempre se ha visto mal, y es más,
se dice que la academia pierde autonomía cuando se acerca a la política, y esto es una de los tantos mitos, de las tantas mentiras que se han creado en nuestros países para alejar a los intelectuales de la política. Desde la Claxo, además, profesor, lo que se busca es dar una mirada a nivel mundial, pero hacerlo desde América Latina, a través de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de actuar, de nuestra propia historia. Y es que buscamos también un debate más horizontal a través de la Claxo. Pero ¿cuál es la importancia de lograr este debate? Bueno, eso que tú dices es fundamental y es el gran objetivo, la gran expectativa que tenemos, porque nosotros lo que queremos es mirar el mundo desde América Latina. Somos latinoamericanos, queremos entender y hacemos un esfuerzo muy grande por comprender la realidad latinoamericana, pero también queremos participar del debate global, en un mundo que despreció históricamente a América Latina como un lugar de conocimiento, como un lugar de pensamiento. Por lo tanto, Claxo lucha para poder generar lo que tú decías, una visión más horizontal, más plural, más abierta y mucho más democrática de las interpretaciones acerca del mundo. Por lo tanto, nosotros queremos que el pensamiento social latinoamericano salga al mundo, se conozca, se traduzcan nuestros libros a otras lenguas. Vos fíjate que la proporción de libros traducidos del inglés al español y del español al inglés en las ciencias sociales es de 1200 a 1. Cada 1200 libros que se traducen del inglés al español, uno se traduce del español al inglés. Fíjate la asimetría que se vive. Así como hay una asimetría en el comercio mundial, una asimetría en las relaciones internacionales, en el poder de las naciones, también hay una asimetría en el campo del conocimiento, y nosotros luchamos contra estas formas de discriminación, de subalternización intelectual que se producen en el mundo y que nos tienen nosotros, como también lo tienen los africanos, en el segundo, tercero, cuarto escalón en la escala evolutiva del pensamiento intelectual mundial. Entonces, profesor, hay que hacer un cambio también en la educación desde nuestras propias universidades, escuelas, la formación que tenemos los latinoamericanos para dejar de optar por los referentes internacionales, para comprender el contexto y empezar a mirarnos más y escuchar más a nuestros intelectuales. Por supuesto. Fíjate que estamos ahora festejando, el año que viene se cumplen 100 años de la Reforma Universitaria de Córdoba. La Reforma Universitaria de Córdoba fue un movimiento que se expandió a toda América Latina, inclusive a Bolivia y a muchos otros lugares del mundo, y tenía básicamente un propósito. Primero, que la universidad dejara de ser un lugar donde se reprodujera el pensamiento oligárquico. Ellos decían, las universidades fueron creadas por las oligarquías para reproducir su propio poder. Hay que desoligarquizar a las universidades. Y también decían, hay que crear un pensamiento propio. Tenemos que poder mirarnos a nosotros y entendernos a nosotros mismos y entender el mundo también desde nosotros mismos. Hace 100 años, y este desafío todavía continúa hoy, porque en nuestras universidades muchas veces se valoriza muchísimo más lo que viene de afuera que lo que hay adentro. Ustedes tienen aquí en Bolivia pensadores sociales extraordinarios, y hay en América Latina pensadores sociales extraordinarios, pero más del 70% también del currículum de los estudios sociales en América Latina son autores extranjeros. Y yo no quiero eliminarlos, al contrario, creo que sigamos leyendo a los extranjeros. Y es más, si los podemos leer en sus propias lenguas, mucho mejor, pero también que leamos a nuestros propios autores. No se trata acá de pasar de un modelo eurocéntrico a un modelo provinciano que se mire el ombligo, no, pero queremos leer también el mundo desde América Latina con nuestras propias cabezas. Profesor, ya para finalizar, se le ha entregado al presidente Evo Morales el premio por los 50 años de Claxo. ¿Por qué el presidente Evo Morales? ¿Qué tanto ha contribuido a América Latina, al mundo, en este proceso de cambio revolucionario que se viene viviendo en este país? Yo lo conocí a Evo Morales mucho antes de que fuera presidente de Bolivia, porque era uno de esos tantos dirigentes, que en aquella época no eran tantos en realidad, que alguna vez pensó que en Claxo podía encontrar un espacio de intercambio, de comunicación, de aprendizaje, de conocimiento, y participaba del grupo de trabajo de movimientos indígenas. Y llegaba ese líder indígena tan carismático, ese líder campesino tan carismático, a nuestras reuniones y opinaba y hablaba y escuchaba fundamentalmente. Yo hice un pequeño texto que dice 500 razones por las cuales Evo Morales merece recibir el premio de Claxo. No sé si tenemos 2 horas y media más de programa para que las pueda anunciar. Un breve resumen. Pero podría ser un breve resumen con algunas de ellas. Primero, Evo Morales, además de ser un extraordinario líder social y un gran político, es un gran intelectual.
desde la perspectiva de la definición de intelectual que manejamos nosotros. Intelectuales no son solamente los que son rentados por las universidades y no salen de sus gabinetes o de estas bibliotecas donde leen los libros. Intelectuales son los que son capaces de producir narrativas que permiten entender lo social, son capaces de construir y de reconocerse en las historias de sus pueblos y hacer de esas ideas herramientas de lucha para transformar la realidad. Esos son los intelectuales orgánicos. En segundo lugar, él hizo lo que nosotros creemos que es importante hacer en nuestros países, volverlo más justo, más democrático, más libre, más participativo, con más oportunidades, con más posibilidades. Hay una enorme infinidad de datos que hacen y que muestran que este es un país mejor para la infancia, mejor para los ancianos, mejor para sus pueblos que le dieron origen. El mismo reconocimiento de esta nación como un Estado plurinacional ya es un gran reconocimiento de que esto es un Estado constituido por diferentes naciones que han hecho de esta una gran patria común y que históricamente los poderosos los han despreciado. Aquí ha habido presidentes no hablan quechua o aymara, no hablan español. Pasamos de esa realidad de un país vapuleado por golpes militares y por élites políticas que se apropiaban de toda la riqueza que había en este país a un gobierno que transforma la enorme riqueza de este país en una gran posibilidad de desarrollo humano. Por eso lo estamos premiando. Los pueblos son los verdaderos actores de la historia y se reflejan a través de sus líderes. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales y que cada semana tenemos una nueva cita en La Puerta Abierta.